Hola mis babies, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal, espero que estéis todos súper bien, yo estoy muy feliz de teneros un día más aquí conmigo. Bueno chicos, antes de hablar del caso del cual te voy a hablar a continuación, que ya sabes cuál es, tengo una súper mala noticia y es que el jueves no va a haber vídeo, ¿vale? Perdón, lo siento, pero es que chicos, o sea, era eso o que me diera un pequeño infarto. Y pues no queremos eso, ¿no? Porque, pues, ¿por qué no? Entonces, básicamente ha habido como un cúmulo de situaciones de, pues, que mis editores tienen que descansar y pues, no se podía seguir editando, ahora nos vamos, ¿sabes? O sea, es como un cúmulo de muchas cosas. Lo bueno que este vídeo va a durar 1500 horas porque, entre otras cosas, este guión tiene 17 páginas y no tiene fotos, así que... Bueno, en fin, ¿qué te voy a decir? Vamos a hablar un poquito del caso antes de comenzar y es que os voy a contar el doble caso de Rocío Baninkoff y Sonia Caravantes. Es un caso muy duro y también, aparte de todo lo que te voy a contar, vamos a hablar de los circos mediáticos que han sucedido no una vez, ni dos, ni tres en nuestro país. También vamos a hablar de una tercera víctima que muchos conocéis, que es Dolores Vázquez, y es que este caso lo hago, entre otras cosas, porque hace muy poquito se le dio un reconocimiento a Dolores en Betanzos, que es donde, bueno, donde ella vive, en Galicia, y bueno, pues con esta noticia dije, mira, este caso yo lo hice en su día, no creo que sea el mejor vídeo que tengo, así que voy a repetirlo. Y os digo que va a ser bastante largo, no me enrollo mucho más, deciros que están todos los episodios de Spotify actualizados, los vlogs los domingos, ya sabéis que sinceramente me está gustando muchísimo hacer esto y creo que están chulísimos. No sé si esta semana habrá, pero vamos a intentarlo, ¿vale? Vamos a rezar a los dioses. También tengo el podcast de sectas, que no es por nada, pero esta temporada está siendo lo más. Me puedes seguir en todas las redes sociales. ¿Cuántas cosas, eh? ¿Cuántas cosas? No os podéis quejar. Así que ahora sí que sí, no me enrollo más y comenzamos. Bien chicos, para hablar de este caso vamos a comenzar hablando de una de las protagonistas y tristemente víctimas de este caso. Tenemos dos víctimas, hay que recordarlo, que para mi gusto son tres. Y vamos a comenzar por Rocío Baninkoff Hornos, quien nació el 9 de noviembre de 1979 y era hija de Willem o Guillermo, que es así como le llamaba todo el mundo, Baninkoff, un ciudadano neerlandés, y de Hilaria Alicia Hornos, conocida pues como Alicia Hornos. Ella era Alicia, originaria de Arroyo del Ojanco, en la provincia de Jaén. Rocío tenía un hermano y una hermana y resulta que sus padres, o sea, Willem, Guillermo y Alicia, se divorciaron en 1983, entre otras cosas porque Willem maltrataba a Alicia. Él regresó entonces a los Países Bajos. Cuando todo esto sale a la luz, él volvería para dar apoyo a la familia, pero se sabe que volvió a su país. Para el momento de los hechos, Alicia, la madre, Alicia Hornos, estaba saliendo con Juan Carrillo, pero es que la vida sentimental de esta mujer es muy importante para entender este caso. La cosa es que, como te digo, Alicia estaba con Juan Carrillo, quien ejercía prácticamente de padre para el momento de los hechos, pero si nos vamos más atrás, después de que Alicia lo dejara con el padre de sus hijas, con Willem, ella se quedó sola con los niños muy pequeños, o sea, piensa que Rocío para ese momento tenía 2, 3 añitos, era muy pequeñita, y comenzó Alicia una relación sentimental con Dolores Vázquez. Dos mujeres valientes que vale, sí, me vas a decir, no es valiente, me da igual, para mí sí, porque se fueron a vivir juntas, o sea, durante todos los años de nuestra existencia como seres humanos, evidentemente ha habido gente del mismo sexo que se ha amado, pues como de forma natural, pero mostrarlo, básicamente irse a vivir juntas en aquellos años, mira, o sea, las críticas que tenían que recibir, como ahora también, se me cansa un poco de estar justificando todo, pero bueno, que no lo quiera ver no es mi problema, no puedo yo responder ante la gente que no quiera entenderlo. ¿Qué quieres que te diga? Luego hablaremos un poquito más sobre esta relación, pero Dolores, quien es gallega, de Betanzos, pues se fue a vivir a la Costa del Sol, porque todo esto sucede en Cala de Mijas, en Málaga, cosa que no te he contado, perdón. Y es que resulta que cuando Alicia ya estuvo sola, porque su ex marido, mejor dicho, se fue, Dolores adquirió una propiedad cerca relativamente de su casa, de la casa de Alicia. Dolores, según Alicia, siempre se mostró
mostró como una mujer fuerte, independiente, segura de sí misma, y esto a Alicia pues le gustó mucho, le llamó mucho la atención. Así que, según cuenta ella misma, Alicia le invitó a tomar un té y pues ahí comenzó una bonita amistad entre las dos mujeres y luego más tarde pues surgió el amor. Dolores apoyó en todo a Alicia, ya que lo estaba pasando muy mal, sobre todo la crianza de los niños. Dolores siempre ha dicho que a ella le encantan los niños, que siempre quiso haber tenido, pero por lo que te voy a contar a continuación no fue posible. Sin embargo, por distintas desavenencias, sobre todo en la educación de los niños, cabe aclarar que aquí la madre obviamente era Alicia y que sobre todo Dolores era muy estricta, deciden cortar su relación en 1994, aunque mantuvieron el contacto y, según dicen, este contacto cesó cuando Alicia comenzó a salir con su siguiente pareja, que ya te he nombrado, que es Juan Carrillo. En ese momento ya cortaron relación. Con respecto a donde estaban viviendo, Cala de Mijas, Málaga, estamos hablando de un sitio precioso, realmente, la Costa del Sol, no es demasiado grande, pero tiene playa, y donde para aquellos años vivían muchísimas familias extranjeras, y pues era un sitio bastante tranquilo. Ahora no sé yo hasta qué punto es tranquilo esa parte. Y algo muy importante que debéis de saber es que los Hornos, que en este momento concluimos que son Alicia, la madre, Alicia Hornos, sus 3 hijos y Juan Carrillo, porque estaba viviendo con ellos, vivían en La Cortijera, una urbanización ubicada en esta ciudad que te estoy diciendo. Con respecto a Rocío, ella tenía 19 años para el momento de los hechos, estaba estudiando y también formaba parte de un equipo de fútbol. Y además de esto debéis de saber que ella estaba trabajando como niñera para una familia de ingleses que tenían mucho dinero y que sentían que ella era como una más de la familia, ¿vale? Y también serían importantes para esta investigación. Y una cosa muy importante que debéis de saber también es que Rocío estaba enamoradísima de su novio Tony. Que por cierto, Tony vivía a apenas 300 metros de su casa, o sea, entiendo que dentro también de esta urbanización. Pero estos 300 metros estaban separados por una cuesta, quiero decir que desde la casa de Tony hasta la casa de la familia Hornos, o sea, donde vivía en este caso Rocío, pues había una cuesta bastante alta y estaba poco iluminada. Eso también sería importante, o al menos así lo indican en los informes. Con todo esto, entonces, llegamos al sábado 9 de octubre de 1999, cuando Rocío sale de su casa alrededor de las 5 de la tarde. Resulta que ese día iba a quedar con su novio, iba a ir a su casa, ya hemos dicho, 300 metros cuesta abajo en este caso, y después ella regresaría a su casa para ponerse guapa porque iban a ir a Fuengirola, porque había feria este día. Bueno, esa semana supongo. Con todo esto pasan algunas horas y nos plantamos al día siguiente y aquí es cuando Alicia comienza a preocuparse porque se da cuenta que su hija no ha vuelto. Ya le parecía bastante raro que Rocío no regresara a casa para cambiarse de ropa para ir hasta Fuengirola, porque desde La Cortijera hasta Fuengirola hay 12 minutos en coche. Estos 12 minutos en coche caminando es 1 hora y media. Entonces sí o sí tenía que ir en coche. Entonces entendía que habría quedado con alguna amiguita o incluso con el novio en coche para ir hasta allí. Lo que pasa es que el novio no tenía carnet de conducir, lo que pasa es que sí que cogía el coche. Bueno, esto es un dato random que te doy. La cosa es que él no podía llevar pues a Rocío hasta Fuengirola, ¿no? Entonces tendría que haber quedado con alguna amiga. La madre, Alicia, contaba con que su hija regresara a media tarde o yo qué sé, como las 7 de la tarde, mejor dicho, para arreglarse para ir a Fuengirola, como ya te había dicho, pero esto no sucede y a más tenemos que llegar la mañana siguiente y Rocío no está en casa. Como te he dicho, Alicia tenía 2 hijos más, una de ellas es Rosa y le dice, mira Rosa, por favor, acércate a casa de Tony, el novio de tu hermana, a ver si es que se ha quedado dormida allí con él, cosa que ya era raro porque Rocío no hacía esto. Vale, a todo esto tenemos que subrayar el momento en el que está ocurriendo todo esto. Estamos en 1999, no hay WhatsApps, ¿sabes? No hay estos medios de comunicación tan rápidos que tenemos ahora, ni smartphone, ni nada de eso, así que todo es el fijo. Sí que pues habría móviles evidentemente, pero creo que me entendéis. Rosa va hasta casa de Tony, llama a la puerta y se encuentra a Tony durmiendo, o sea, durmiendo recién despertado, no porque le acaban de llamar, y entonces Rosa le pregunta por Rocío y Tony responde diciendo que sobre las 9 de la noche Rocío salió de su casa, que se iba a ir pues a casa de la familia a cambiarse o que iba a ir directamente a Fuengirola. La cosa es que a las 9 de la noche ella sale de casa de su novio, se despide tranquilamente y él no la acompaña porque nuevamente hay
300 metros y está todo muy cerca. Y claro, aquí ya comienzan las primeras sospechas de que algo muy grave está pasando, porque no es normal que no aparezca, que se haya marchado a las 9 de la noche y todavía no haya llamado por teléfono, ninguna de sus amigas haya dicho, oye mira, la hemos visto en Fuengirola. Es que eran cosas que ella nunca hacía. Como te puedes imaginar, Alicia estaba muy nerviosa por lo que estaba sucediendo, y más cuando regresa pues su hija mayor, Rosa, y le cuentan lo que ha sucedido, ¿no? Que se supone que Rocío salió a las 9 de la noche del día anterior de casa de su novio. En un principio deciden esperar, pero Alicia le pide a Juan, a su pareja, salir a dar una vuelta por la zona a ver si la niña se ha caído, ha tenido un desmayo, se ha encontrado mal. O sea, es que puede pasar mil cosas te pasan por la cabeza antes de lo peor, evidentemente. A unos 600 metros de casa de Los Hornos había un descampado en aquel momento, y pues ellos, tanto Alicia como Juan, van bajando por su calle hasta llegar a este descampado y van pues mirando por todas partes a ver si la encuentran. Este descampado no era el punto final, pero tienen que pasar porque están caminando, están paseando, como te estoy diciendo, y ahí Alicia se fijaría que, tú sabes, el típico descampado donde los coches aparcan, ¿no? Pues ahí se fijaría que había como manchas de sangre, algunas gotas que terminaban en un enorme charco de sangre. Cuando te digo enorme, es enorme. Y ahí Alicia se pone muy nerviosa y dice, jolín, parece que hayan matado a un animal o algo así. Sin embargo, cuando se acerca, porque claro, es que sin querer, con el miedo, empiezas a atar cabos, y la mujer se acerca y descubre una zapatilla deportiva blanca que de inmediato reconoce como el de su hija, o al menos le parece como el de su hija. Esta mancha de sangre, te estoy diciendo, continuaría. Era desde la acera, manchas de sangre gordas, o sea, como goterones, hasta la mancha grande, y luego continuaría. Y es que resulta que ya cuando continúa había como unas zarzas, un poco de vegetación, y ahí se encontraba la otra zapatilla deportiva. El miedo en este momento de Alicia es mayúsculo. Aquí algo estaba sucediendo, esto no parece casual, y llaman de inmediato a la Guardia Civil. Sabemos que en 1999 el tratamiento de los desaparecidos, en este caso por parte de la Guardia Civil o de la policía, era muy distinto al que es ahora. Anteriormente se pedía esperar normalmente 24-48 horas cuando había sobre todo un joven desaparecido, pero en general todo el mundo se solía pedir que se esperara. Pero en este caso, viendo que ella había desaparecido la noche anterior, el hallazgo de la sangre, todo esto, actuaron inmediatamente. La policía entonces llega a este descampado y anota cosas que serían importantes para esta investigación. Punto número 1 es que las marcas de sangre encontradas eran progresivas y parecían en un inicio como sangre nasal, o sea, cuando te dan un golpe y te cae sangre, o sea, la trayectoria y todo eso parecía ser esto. Luego, en determinado momento se encuentra un pañuelo de papel manchado con sangre, para luego encontrar el charco de sangre grande y continuar un poquito más allá. También se encontraron marcas de neumáticos en la zona que daban a entender que todo esto era lo mismo, ¿sabes? Que un coche paró, atacó primero a esta persona, quizás con un puñetazo en la nariz, que es lo que hizo sangrar, y luego ya se hizo algo para que una persona sangrara. En este momento se seguía barajando que esto podía ser un animal, pero escúchame, con las deportivas encontradas esto ya pintaba muy mal, y además te adelanto que la cantidad de sangre encontrada no parecía ser compatible con la vida. Y por último, otra prueba más encontrada sería una colilla fumada que tenía ADN, que ya hablaremos de esto más adelante, de la marca Royal Crown. Claro, debéis de saber que estamos hablando de la Cala de Mijas, un lugar donde hay muchísima gente extranjera, ingleses, alemanes y todo eso, entonces hay, ahora supongo que más, pero en aquellos años también había como mucho comercio e importación de productos de las personas que estaban viviendo ahí, pues gente de la zona, y también ingleses, alemanes, franceses, supongo que también. Así que no era raro encontrar Royal Crown. Igual estoy metiendo muchísimo la pata, yo no fumo, mi chico sí, yo no, yo me abstengo, pero igual, no sé si Royal Crown es una marca que se fume en España de forma habitual. Igual sí, o sea, por eso os digo que ni idea, pero tengo entendido que no es demasiado habitual, o al menos no lo era en aquellos años. Obviamente todavía faltaba saber si esa sangre era de Rocío, pero pasaban las horas y ella no aparecía. Faltaría un poco pues para hacer la prueba de ADN para saberlo.
Con todo esto, siendo ya 11 de octubre, comienzan las búsquedas de Rocío Baninkoff y esta noticia estalla en todos los medios de comunicación, saliendo en toda la prensa, radio, noticias, y este es uno de los casos que sentimos como nuestros. Sentimos que Rocío podía ser nuestra hermana, nuestra hija, nuestra prima, nuestra nieta, o sea, lo sentimos como que lo que estaba sucediendo también nos pertenecía y sientes desde tu casa cuando te enteras de esta noticia que quieres un final feliz. Este caso ocupó un montón de horas, pues sobre todo en las noticias, que si ahora son sensacionalistas, en aquel momento ni te cuento, pero bueno, el caso era terrible igualmente y toda España se volcó en este caso. Vecinos, familiares y sobre todo la policía, quien más adelante contaría con la UCO, que ya sabéis que es la Unidad Central Operativa, que es una de las unidades de élite dentro de la seguridad de las fuerzas de España, sería a cargo de este caso porque estaba siendo muy complejo. Esto tardaría un poco, ¿vale? Te lo estoy adelantando, tardaría un poco porque la Guardia Civil no podía con un caso tan mediático, tan fuerte y con pocas pruebas en aquel momento. La cosa es que la madre de Rocío, que si veis en el documental en varias ocasiones dice que ella sentía los medios de comunicación como una puerta para poder contar su historia y para hacer más ruido y para encontrar a Rocío, que para ella era su objetivo. Como te puedes imaginar, era una mujer que hablaba mucho con los medios y que no tenía problemas en las primeras veces, sobre todo, obviamente, o sea, no estoy juzgando en absoluto, estaba completamente rota, pero sí es verdad que ella siempre creyó que Rocío estaba viva. Y pido a todo el mundo que por favor que me devuelvan a mi hija. O sea, yo no sé si la policía le diría a Alicia, debes de estar preparada porque la cantidad de sangre encontrada nos indica que no es compatible con la vida. A todo esto ya se había hecho una prueba de ADN, que realmente se pidió una muestra a Alicia para compararla con la sangre encontrada. No salía como Rocío, pero era una de sus hijas, ¿no? O sea, el ADN en aquel momento también estaba un poco en pañales, para que me entiendas. Entonces, por eso te digo que yo no sé si a ella, yo creo que no, dado luego todo lo que pasó después, pero yo creo que a ella no se le preparó. Que yo sé que el mundo de la psicología ahora empieza a estar un poquito más como reconocido, valorado y se le da la importancia que tiene, pero yo creo que en aquellos años no, en absoluto, y yo creo que a ella no se le preparó para, amiga, es que es muy complicado encontrarla viva. Ella se dice, Alicia, que iba siempre con comida. Ella estaba siempre en las búsquedas, la primera, iba con comida por si encontraban a Rocío, por si ella había estado secuestrada, porque sentía que como había perdido tanta sangre, pues estaría muy débil. Pero es que además de esto, este pensamiento se veía reforzado por un montón de charlatanes, porque es eso, charlatanes. Yo lo que no entiendo es cómo se les está dando voz a este tipo de personas, básicamente mediums que decían que Rocío estaba con vida pero estaba retenida. Una de esas brujas, que se hacía llamar bruja, era Marisa Sevillano, quien dijo que Rocío estaba retenida en algún sitio, estaba viva pero estaba muy debilitada. A esto, señores y señoras, a esto se le daba voz en España en aquellos años. O sea, a esta señora se le daba un espacio en televisión para que contara estas barbaridades. Obviamente, cuando tú estás completamente desesperado, te agarras a un clavo ardiendo. Por parte de la policía comenzaron los primeros interrogatorios hablando en primer lugar con el novio de Rocío, con Tony, quien yo te había dicho que él no tenía carnet de conducir, pero sí que cogía el coche de sus padres de vez en cuando, o sea, varios vecinos lo habían visto. Entonces, en un principio, él dice, oye, mira, yo no hice nada, yo no fui ni siquiera a Fuengirola a la feria, esto se comprobó, ninguno de los dos estuvo allí, pero sí que es verdad que fue teóricamente la última persona que la vio con vida. Teóricamente no, la última persona que la vio con vida. Entonces era una persona bastante sospechosa. Entonces él dijo que no tenía carnet de conducir, así que no podía ser él quien hizo esas marcas que yo te he dicho que aparecían en el lugar donde se encontró la sangre. Pero se supo que él sí que conducía de vez en cuando sin tener el carnet, aunque enseguida te tengo que decir que se descartó su figura como parte importante en la investigación. Parecía tener coartada, parecía que todo estaba claro, así que se le descartó. También hablaron entonces con un taxista que 4 días más tarde, desde la desaparición de Rocío, él mismo se puso en contacto con las autoridades diciendo que ese día, el día de la desaparición de Rocío, estuvo en La Cortijera, en esta urbanización, alrededor de las 10 de la noche y escuchó un grito terrorífico. Sabía perfectamente la hora porque se acuerda de mirar el reloj, y esto sería fundamental para la investigación para saber en el momento en el que ella fue atacada.
Sin embargo, van pasando los días y no se encuentra ni rastro de Rocío Baninkoff hasta que llegamos al 2 de noviembre de 1999. Este día sería un día negro para la familia Hornos, ya que alrededor de las 11 de la mañana unos trabajadores del club de tenis Los Altos del Rodeo, que esto estaba ubicado en Marbella, entre Marbella y San Pedro de Alcántara, a 33 kilómetros de la Cortijera, o sea, de la urbanización donde vivía Rocío con su familia, no estaba cerca. Relativamente, entiéndeme. Unos trabajadores, como te digo, descubrieron un cadáver en unos matorrales que conducían a una pista de tenis y que estaba entre la pista de tenis, un hotel, o sea, estaba como en medio y era un lugar que era una carretera muy estrecha, en unos matorrales, como bien te he dicho, que tú sabías llegar si conocías el terreno. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? El cuerpo estaba sin ropa y en un avanzado estado de descomposición. Se dice que ya no quedaba demasiada carne para que me entiendas lo que te quiero decir. Y la identificación pues tardó bastante en llegar. Y además de esto, nuevamente los medios de comunicación todo el rato cagándola. ¿Por qué? Se hicieron eco de esto, el estado del cuerpo era muy malo y entonces es aquí cuando se comienza a hablar de que el cuerpo estaba quemado, que el cuerpo no era de Rocío, que sí que era de Rocío, que no sabemos si es ella, bueno, un montón de desinformación en los medios de comunicación que tela marinera. Algo a tener en cuenta es que este cuerpo aparecería con las piernas muy abiertas, se sabía que este no era el lugar del ataque, no había marcas de sangre, o sea, lo habían colocado y quedaba claro que tenía las piernas abiertas, entonces podía ser un acting, que de esto ya hemos hablado en algunas ocasiones, o sea, en este caso el lo que quiere es teatralizar algo para que tú, tanto tú como persona que lo encuentras como la policía, interpreten algo. En este caso podría ser que quisiera que se interpretara una agresión sexual. El cuerpo estaba tapado con 2 bolsas de basura industriales, pero que estaban pegadas por una cinta adhesiva muy bien hecha, o sea, estaba como casi una costura, o sea, indicaba que la persona que hizo esto se tomó el tiempo de hacer esto con la cinta adhesiva y las 2 bolsas de basura, pero es que a su vez también había bolsas de basura con pertenencias, se encontró una camiseta de la marca Nike con desgarros compatibles con con heridas de arma blanca. Y también se encontraron panfletos de, bueno, pues de las búsquedas de Rocío, entiéndeme, o sea, la foto de Rocío con el número de teléfono, está desaparecida y todo eso. Y pues se avisó a la familia de que podría ser ella, tuvo que ser la propia Rosa, o sea, la otra hija de Alicia que hiciera el reconocimiento, yo no sé si se la mostraron porque, pues no lo sé, pero la policía ya sentía que había algunas cosas que podían ser compatibles con Rocío y efectivamente era ella, era Rocío Baninkoff. Después de varias semanas ya se sabía lo que había pasado, no estaba retenida, la medium esa que eso estaba desinformando estaba mintiendo, no sabía absolutamente nada, a Rocío Baninkoff le quitaron la vida. La autopsia entonces del cuerpo reveló que tenía 9 estocadas, tenía 8 en la parte de la espalda y 1 en el pecho, que se cree que esa era mortal. Debido al estado de putrefacción no se pudo determinar si hubo agresión. Aparte de todo esto que te estoy contando, se encontraron unas cosas muy importantes en la escena, como por ejemplo huellas que serían muy importantes para luego poder cotejar con la persona que había hecho esta cosa tan atroz, así que sería muy importante. Fibras de pelo corto y también hebras de tejido oscuro. Todo esto evidentemente se guardó para cotejarlo para cuando tuvieran algún sospechoso. La cosa es que con el pelo y con algunas cosas encontradas se podría haber sacado un perfil genético de, si os acordáis, la colilla de Royal Crown encontrada en este descampado donde se encontró la sangre de Rocío, donde se sabía que ahí fue atacada y luego más tarde, a 33 kilómetros, se encontró su cuerpo semanas más tarde. Sin embargo, era un poco complicado en aquellos años porque todavía en el 99 las técnicas genéticas no estaban tan avanzadas. El funeral de Rocío Baninkoff se celebró entonces el 20 de noviembre de 1999 en Arroyo de Ojanco, en Jaén, que es el pueblo natal de la madre de Alicia Hornos, porque ella no podía con tanto dolor, ella necesitaba estar con su familia, es más, luego más tarde se fue a vivir con con los padres. Esto fue el funeral, o sea, lo que es la misa, y al día siguiente, el 21 de noviembre, es cuando se realizó el entierro propiamente dicho. Yo no sé si en otros países se tiene esta cultura de celebrar así
los funerales. No, entiendo que no siempre se hacen así. Yo, por suerte, la verdad, toco madera. No he tenido que ir a demasiados. Pero bueno, sé que a veces pues se suele hacer esto o en el mismo día. Primero está lo del tema de el tanatorio. Bueno, es que es todo tan terrible, de verdad. Y esto estuvo llenísimo de gente. Era un poco heavy ver cómo las cámaras de televisión grababan esos momentos donde la madre se desmaya, donde la madre ni siquiera puede... O sea, había un momento donde está ella acercándose a el nicho, ¿no? Donde va a ser enterrada, pues Rocío. Bueno, enterrada, ya sabes que no es enterrada en el suelo. O sea, aquí en España es como nichos, como cajones, ¿no? La gente tiene que decir, dejar pasar a la madre, dejar pasar a la madre. Y es que había tantísima gente, tantísimas cámaras que no dejaban ese momento para la madre. O sea, es que es, de verdad, da vergüenza. Aparte que costó muchísimo poder sacar el féretro de la iglesia porque las cámaras hacían como una pantalla y no podían echar para atrás. O sea, total, que pasan ya algunas semanas y este caso pues sigue copando un montón de horas de televisión, sobre todo, hay que dejarlo claro, de estos programas de media mañana donde se sienten un montón de colaboradores a estar hablando de estos casos, ¿vale? Pero hablando, dando su opinión, ¿no? Opinólogos, que es lo que decimos nosotros, que luego, o sea, lo siento, lo voy a soltar, es así, yo me equivoco 1.000.000 de veces, de verdad. 1.000 millones de veces y me lo decís y pido perdón si es que me he equivocado y todo esto, pero me hace gracia luego cuando gente de televisión, ¿vale? También se equivoca y muchísimo, dan opiniones con perdón de mierda y estas personas nunca piden perdón, ¿eh? Nunca se equivocan, estas personas nunca. Y si no, sigue viendo el vídeo. Bueno, pues resulta que ya pasaron unas cuantas semanas y sería el portavoz de la familia Hornos, que en aquel momento de portavoz hacía la pareja de la propia Alicia, dijo que ya tenían una pista de quién podría ser el culpable. Y ellos decían que sí o sí tenía que ser alguien cercano a la familia. ¿Por qué? Pues por varias cuestiones. Punto número 1, porque Rocío jamás se habría acercado a una persona que no conocía de noche, ¿no? Porque ya era las 9 de la noche, ella jamás se habría acercado a una persona que no conocía. Otra cosa era la cuestión del pañuelo encontrado en el lugar donde se encuentra la mancha de sangre. Es extraño, ¿no? Porque se entiende que la sangre encontrada primero desde la acera son gotas de sangre. Quizás tú discutas con una persona, le das un puñetazo, te sale sangre, te asustas de lo que has hecho, le tiendes un pañuelo en plan lo siento, pero tú en ese momento ya sabes que la has liado muchísimo. ¿Qué haces? Tiras por la tangente, me cargo a esta persona. O sea, esto es una hipótesis, ¿eh? Realmente es una hipótesis que tiene la familia, pero esto no se puede demostrar. Y lo siguiente sería el hecho de encontrar el cuerpo con las piernas abiertas, que podría indicar este acting que te estoy diciendo, ¿no? Todo este tipo de cosas lo hemos aprendido gracias a Vicente Garrido, por ejemplo, ¿no? Y es aquí, señoras y señores, cuando la policía, que ya le había contado esto a Alicia, parece ser una persona cerca de la familia, es cuando ya comienzan a tener una clara sospechosa. Y sí, digo sospechosa con A. ¿Por qué? Porque a la policía le parece, justamente esta palabra sospechosa, Dolores Vázquez. Ya te he contado que Dolores Vázquez fue la pareja sentimental de Alicia Hornos, que para el momento de los hechos no se hablaban, pero ella misma contaría en el documental que cuando sucede todo esto, ella, o sea, Dolores vivía con su madre, ¿vale? Un poco apartada de Alicia, vivía con su madre y tendría una señora que les ayudaría porque la madre estaba impedida, ¿vale? Esto es como dato, pero te lo contaré más adelante. La cosa es que la propia Dolores Vázquez se preocupó, obviamente, por lo que estaba sucediendo cuando Rocío desapareció, porque es que ya hizo también como, voy a decir, de madre, ¿no? Lo que pasa es que ya no tenían relación, pero cuando pasan 3-4 días, sería la propia Dolores que se pone en contacto con Alicia diciéndole, oye, ¿puedo ir a tu casa a hablar contigo? ¿Necesitas ayuda? Alicia dice, sí, por supuesto, mi casa está abierta para todo el mundo. Y entonces ahí, desde ese momento, no se separaría de ella. Por eso tenemos un montón de fotos de toda esta investigación y Dolores y Alicia estaban juntas de nuevo. Juntas, en el mismo espacio-tiempo, no juntas sentimentalmente, quiero decir. Pero ¿qué pasa? Que cuando los investigadores y también, en este caso, la propia Alicia comienzan a pensar que puede ser una persona cercana a la familia, lo hacen porque, según la policía, hay un montón de evidencias que señalan a la propia Dolores. Yo he apuntado unas cuantas. Hay muchas más, te lo aseguro. O sea, hay muchas más evidencias según la policía. Vamos a ir viendo si estas evidencias tienen razón o no, ¿de acuerdo? La primera
es que ella conduce. Dolores conduce, tiene coche. Era un coche, según las huellas de los neumáticos encontrados en el descampado donde se encontró la sangre, parecía un coche pequeño, justamente como el coche que tenía la propia Dolores. Alicia y Dolores, como te he contado, tuvieron una relación sentimental, lo que pasa que ellas dos cortaron porque, como yo te he dicho antes, Dolores era muy estricta con los niños y Alicia no era así. Dolores quería que los niños sacaran muy buenas notas, tenía discusiones con los niños, parece que Rocío era como la más rebeldona y todo eso, y entonces pues Alicia, a ver, al fin y al cabo Alicia era la madre, quiero decir, entonces cortó la relación. Lo que pasa es que ellas dos se fueron a vivir juntas, ellas dos compraron una vivienda juntas, y cuando todo esto estaba sucediendo, o sea, cuando la relación entre ellas ya comienza a desgastarse, resulta que Alicia no tenía dinero, o sea, ella era como que tenía que continuar con Dolores, según cuenta ella, porque no tenía dónde ir, y si no arreglaban esta situación, ella se marcharía perdiendo dinero porque ella también puso dinero en esa vivienda. ¿Qué pasa? Que finalmente ella tiene, Alicia, que abandonar o como perder dinero en esta vivienda que, al parecer, según cuenta la propia Alicia, se la quedaría a Dolores. El tema de que Dolores sea homosexual, en este caso, porque es que a mí me hace gracia, pero que también lo era Alicia. O sea, yo creo que eran bisexuales en este caso, porque como hablan simplemente pues dos personas, se conocen y se enamoran. Ya está ahí, ¿sabes? Según la opinión pública, Dolores era una persona homosexual reprimida y esto te hace mala persona. Practicaba deporte y también practicaba judo. Sí, este es un motivo, al parecer, de que puede ser la persona que acabe con la vida de Rocío. Era una persona que fumaba y claro, se encontró una colilla de Royal Crown en el lugar de los hechos. ¿El ADN pertenecía a Dolores? No. ¿Fumaba ese mismo tabaco? No, tampoco. Pero bueno, era un indicio, ¿no? ¿Respiras? Eres tú el acusado. Es que es fuerte esto, ¿eh? Respiras, la persona que lo hizo también respiraba. Otra de las cosas que Alicia también dijo como indicio, ¿no? Es que cuando se separan, finalmente, tanto Dolores como Alicia, o sea, mantienen el contacto durante bastante tiempo hasta que ella, Alicia, rehace su vida con Juan Carrillo, ¿de acuerdo? Y pues, según contaría Alicia, Dolores la llamaría por teléfono diciendo: vas a pagar esto, vas a pagar el hecho de que tú hayas rehecho tu vida. ¿De esto hay pruebas? No, pero bueno, eso es lo que decía Alicia. Se hablaba de que Dolores era fría, calculadora, era muy seria, no mostraba sus sentimientos, y esto encajaría a la perfección con cosas como, por ejemplo, que se encontró encima del cuerpo de Rocío estas dos bolsas de basura que estaban solapadas por una cinta adhesiva muy bien colocado, ¿no? Entonces, pues son cualidades de una persona fría. O sea, es que me tengo que reír, de verdad. Luego tenemos testigos, como por ejemplo sería Encarnación Lozano, empleada del restaurante Oasis, que declaró que alrededor de las 23:30 de la noche de la desaparición de Rocío, Dolores Vázquez fue hasta este bar, hasta el Oasis, a comprar una cajetilla de tabaco, y que según Encarnación Lozano vio a Dolores alterada, como que venía como de correr o algo así. También supuestos amigos de Dolores Vázquez dijeron que escucharon frases de ella como diciendo: no tienen nada contra mí y cosas así, pero claro, hay que tener en cuenta que ya la estaban investigando, entonces bueno, tampoco me parece una frase muy problemática. Y además Dolores tenía en su casa un pozo séptico, esto entiendo, si mal no recuerdo o no me equivoco, que es para, bueno, cuando no se tiene como este sistema de alcantarillado, que todo se va, o sea, todo va a ese pozo séptico y eso se tiene que estar limpiando, básicamente es un cúmulo de mierda. Y que allí podría estar metido el cuerpo de Rocío hasta que luego más tarde se encontró. Pero esto, claro, escúchame, si el cuerpo de Rocío hubiera estado ahí, o sea, el estado de putrefacción hubiera sido 10 veces más. Simplemente con la fauna cadavérica que tendría ese cuerpo se sabría si realmente hubiera estado en un pozo séptico o al menos con las sustancias o las muestras de encima del cuerpo. Estoy diciendo esto sin ser yo forense ni absolutamente nada y probablemente estoy diciendo 50.000 barbaridades, perdón, pero sí es cierto que es que estaban diciendo esto, que me parece aún más barbaridad de que lo que estoy diciendo yo, sin ningún tipo de prueba. O sea, es que eso no se demostró en ningún momento, simplemente quiero que lo sepáis.
Pero yo te he prometido hace un momento que íbamos a volver a hablar un poquito más de Dolores Vázquez porque se le estaba acusando de cosas muy graves. Evidentemente, vamos a ver, cuando te ves envuelta, que universo, Dios, dioses, lo que sea, no nos veamos nunca jamás, por favor, involucrados en algo así, está claro que te tienen que investigar, que eso debe de dar muchísimo miedo de repente que te investiguen porque formas parte del círculo de personas relacionadas con la víctima, ¿no? En este caso. Ella estaba comenzando a ver que todo era de una forma muy inquisitiva, así que se estaba asustando. Básicamente, Dolores Vázquez Mosquera, como te había dicho al principio, ya nació en A Coruña y estaba trabajando desde hacía muchos años como directiva hostelera. Y se destacó muchísimo por su trabajo, porque además tuvo varios reconocimientos por su buena labor o porque era muy buena trabajando. Ella se crió en el Reino Unido, habla un excelente inglés, era muy metódica y asertiva, aunque era muy seria y muy recta a la hora de su trabajo y pues por ende esto se extendía a la gente que le rodeaba. ¿Qué pasa? Que ella tenía un carácter frío, un carácter diferente. Era una persona que te decía las cosas bien, como te digo, de forma asertiva, pero seria, ¿sabéis? Que ahora, bueno, a mí me pasa porque yo discuto y lloro, pero tendemos a endulzar todo mucho. O sea, yo, si mi amiga no me escribe con un emoticono, pienso que está enfadada, ¿vale? Bueno, pues ella no era así. Era una persona que hablaba de una forma muy seria. Y esto se ve a lo largo del recorrido de todo su... bueno, todo lo que sucede por las grabaciones que se tienen. Y en este momento es cuando los medios de comunicación se ceban con la imagen de Dolores Vázquez, porque también físicamente pues no parece una mujer desvalida, y pues comienzan a decir cosas negativas y sensacionalistas desde el principio, diciendo pues lo que te he contado, una mujer fría, calculadora, hablan de su orientación sexual, lo del judo, chicos, o sea, no, es que juega o practica judo. Es una asesina en potencia. Si judo, a la cárcel. O sea, es que no entiendo, de verdad, no entiendo esta relación. Bueno, pues esto todo el rato se estaba diciendo, todo el rato. Juicios paralelos todo el rato en la televisión. Gracias en parte a la opinión pública y pues por supuesto por la justicia, por la UCO, ¿no? Que la alabamos muchas veces, la Unidad Central Operativa, todo muy nice, pero en este caso la cagasteis mucho, pues esta señora, Dolores Vázquez, fue detenida acusada de haber acabado con la vida de Rocío Baninkoff. Estoy harta, basta ya. Yo no he matado a Rocío, yo no he tenido nada que ver. Me han enjuiciado, me han condenado y estoy harta de repetirlo. Sé cómo... Entonces comienzan a interrogarla de una forma muy heavy. Ella misma lo contaría en el documental de HBO. La mantuvieron en una sala de interrogatorios durante horas y horas diciéndole que contara la verdad, que contara cómo lo había hecho, pero ella contó su coartada. Básicamente ella contó que el día de los hechos ella estuvo toda la noche en su casa con su madre, que esto lo podría atestiguar, pero claro, es su madre, entonces la gente ya empezaba, no, claro, lo está encubriendo, pero también estuvo cuidando de la hija de su sobrina, la familia también lo podía atestiguar, pero es que además salió efectivamente un momento a comprar esta cajetilla de tabaco al bar Oasis, como te acabo de contar. La señora del bar Oasis la vio, efectivamente, lo que pasa que luego esta señora dijo que no, que es que la veía muy alterada. Y ya está, ya empezamos a darle vueltas. Y además, Dolores Vázquez hizo varias llamadas de teléfono, llamadas que claramente quedaban registradas en la factura telefónica y que se podría saber el momento, desde dónde hasta dónde se hizo la llamada. Tenemos que tener en cuenta que era teléfono fijo y quedaría claro que ella estuvo el día de los hechos en su casa. Sin embargo, a la policía le vendría muy bien una confesión, como te estoy contando, porque como había tantas cosas que no cuadraban en el caso, o sea, vamos a recapitular un momento. En ningún momento hubo huellas de Dolores, en ninguna parte. Había huellas, pero no eran de Dolores. El ADN encontrado en la colilla de Royal Crown, en el descampado donde estaba la sangre, era de un hombre, no era de Dolores. Ella ni siquiera fumaba Royal Crown. Estuvo en su casa aparentemente porque hizo algunas llamadas de teléfono, que sí, que esas llamadas de teléfono la podía haber hecho otra persona, pero se supo que fue al bar de enfrente a comprar una cosa y la vieron. Se comparó además las huellas de neumático encontradas en el descampado donde estaba la sangre y no eran las del coche que tenía Dolores. No lo eran, no eran esas. Pero aún así, todo lo demás sí que encajaba según la gente. Era una persona fría, es que esto es fuerte, era una lesbiana, pero que no lo quería reconocer, entonces era una mala persona. Tenía odio hacia Alicia porque, claro, Alicia estaba con otro hombre,
que, bueno, en fin, una narrativa muy bestia en contra de ella. Otra de las cosas que también se dijo en su contra es que, si os acordáis, yo os he contado que se encontró en el cuerpo de Rocío, cuando se halló, unas fibras negras que se guardaron, no aparte de pelos y todo este tipo de cosas. Bien, antes incluso del juicio, cuando esta mujer, Dolores Vázquez, estaba en la cárcel porque no se permitió que tuviera prisión domiciliaria ni nada de eso, o sea, esta mujer fue directamente a la cárcel, pues comenzaron a demostrar que muchas pruebas que ya se habían dicho que eran en contra de Dolores Vázquez eran pruebas falsas. Y es que las fibras estas encontradas sobre el cuerpo de Rocío se dijo que eran de ropa de deporte de Dolores. Esto se demostró que era falso. No se encontró ninguna prenda de ropa de Dolores que fuera esas fibras, básicamente. No se encontró absolutamente nada. Se negó el hecho de que se afirmara que el cuerpo de Rocío apareció con las piernas abiertas porque una persona cercana a la familia que quería dar a entender que Rocío había sido sobrepasada. Esto era falso porque no se podía demostrar si o no se sobrepasaron con Rocío. O sea, no había una prueba clara, es que no se sabía, era imposible saberlo porque el cuerpo no permitía demostrarlo porque estaba en un avanzado estado de descomposición. O sea, decir una cosa o la otra era mentir porque es una cosa que no se puede demostrar. O sea, no se podía demostrar. Entonces, ¿qué estabas diciendo? En fin, sí, es que me caliento un poco. El tema de ser una persona metódica y lo de las 2 bolsas de basura unidas, eso es en plan, o sea, no puedes afirmar algo porque una persona sea seria. O sea, es que no tiene sentido. En este juicio, aparte que fue por jurado popular, que ahora vamos a hablar de esto, debéis de recordar la imagen de Alicia Hornos con la foto de su hija paseándola, por delante del jurado. Jurado que debe de ser imparcial, ¿de acuerdo? O sea, esto es importante, debe de ser imparcial. Se supone que el jurado popular en España era reciente porque se implementó en 1995. Era relativamente poco, pero ya se habían celebrado un montón de juicios de esta forma. Corregidme si me equivoco, pero se supone que se juzga con jurado popular siempre y cuando no sea un delito. Y en este caso me parece contradictorio porque no se sabía, no se pudo demostrar si lo era o no. Pero sobre todo creo que es la máxima de un juicio con jurado popular es que el jurado debe de ser imparcial. ¿Qué pasa? Ver las imágenes, de nuevo, ver las imágenes del documental de Dolores Vázquez. Cómo la gritaban. O sea, es que ella no... O sea, aunque le hubieran dado la libertad condicional para que estuviera en su casa mientras se estaba haciendo los preparativos para este juicio, no podría haber salido de su casa. O sea, le gritaban de todo por la calle. O sea, todo el mundo en España estaba en contra de esa señora sin haber sido juzgado todavía. O sea, yo me acuerdo de estar en mi casa sentada para comer. Yo me acuerdo que yo me sentaba aquí, la tele estaba aquí. Y decir, es que fue ella. O sea, para mí era ella. Porque es que todo el mundo lo decía. Fue ella. Ella fue la culpable. Era como una máxima que habíamos aceptado todos. Y además, en el documental del cual os estoy hablando, hay solamente uno de los miembros del jurado quien pide perdón de una forma un poco diciendo lo sentimos, sí que es verdad que nos equivocamos, pero lo sentimos. Y es en plan, vosotros de verdad no sois conscientes de que ya estáis yendo a un juicio con una mentalidad. Pasara lo que pasara, se dijera lo que se dijera, ya teníais un culpable. No había, o sea, es que daba igual, todo se desestimaba. Las pruebas que había no eran normales. Hubo una prueba básicamente porque hubo una cuestión en el juicio que se dijo, a ver, no encajan. Las ruedas del coche de Dolores no son las que se encontraron en el descampado donde se encontró la sangre. No es la misma. Pero, ¿qué hacen para encajar esta prueba? Dicen que por la zona en Málaga, en esta zona de Málaga, que la gente dejaba los coches con las llaves puestas porque era muy seguro y que ella cogió entonces un coche random que ni siquiera se ha encontrado porque no debe de existir. Entonces fue hasta allí, discutió con Rocío, le dio un puñetazo, sacó sangre y luego además ella, que salía mucho a correr, porque sí es cierto que la propia Dolores hacía muchísimo deporte, también judo, que es lo peor que te puede pasar del mundo, ya lo hemos dicho, llevaba consigo una navaja, que además se sabía que era una navaja pequeña de pequeñas dimensiones, y entonces es ahí cuando
ataca a Rocío por la espalda, pero sabemos que las 8 estocadas son en la parte de la espalda y luego ya en la parte delantera y se va. Esto es lo que se cuenta y todas las pruebas encontradas, incluso que no tengan ningún tipo de sentido, se les da la vuelta y todo es que ella es agresiva, violenta, vanidosa, engreída, manipuladora, tiene una máscara de endulzura, pero en verdad no lo es, y también tenía explosiones de impulsos desmedidos, genio incontrolado y que además tenía un comportamiento como el de maltratadores domésticos. Todo esto es lo que se dijo de un informe psicológico que evaluó a Dolores. Y pues a pesar de que, te vuelvo a repetir, no hubo ni una sola prueba que vinculara realmente, prueba tangible que vinculara a Dolores con el caso de Rocío Baninkoff, el jurado la declaró culpable por 7 votos a favor y 2 en contra a 15 años de prisión. Tras la condena, el abogado de Dolores, Pedro Apalategui, presentó un recurso en el Tribunal Supremo de Justicia de Andalucía diciendo los siguientes puntos. Esto es muy técnico, pero os lo quiero leer. Falta de motivación en el veredicto del jurado. Se dijo que el jurado popular no especificó de manera suficiente las pruebas en las que se basó su convicción de culpabilidad. Básicamente dijeron, es culpable. ¿Por qué? Porque sí. Además que el Tribunal de Justicia de Andalucía, que debían de ser ellos que le dijeran al jurado popular, chiquitos, debéis de argumentar las cosas, no dijeron nada, dijeron sí, culpable. Además de eso, el presidente del tribunal, o sea, el juez principal, no devolvió al jurado el documento donde explicaban su decisión para que lo corrigieran, que ya hemos dicho que esto estaba mal, porque básicamente debía de ser el juez quien amonestara de alguna forma, o sea, no es amonestar, pero reñir, para que nos entendamos, al jurado diciendo lo que estáis haciendo está mal, no estáis argumentando absolutamente nada de vuestra decisión. Y el Tribunal Superior de Justicia dijo que este error del juez ayudó a que la decisión del jurado no estuviera bien justificado. Disculpadme, es que las palabrerías técnicas me cuestan un montón, pero esto es lo que básicamente argumentó el abogado de la propia Dolores Vázquez, y gracias a esto, el 1 de febrero de 2002, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía anuló la sentencia y ordenó la repetición del juicio por un nuevo jurado popular. Dolores ya llevaba en la cárcel 519 días encerrada después de este juicio, pero es que para poder salir, porque ya se había anulado esta primera tuvo que pagar fianza. O sea, la justicia se había equivocado con ella, se tendría que volver a hacer un juicio, quedaba claro en este momento, se iba a volver a celebrar un juicio, eso estaba claro, pero no te vamos a dejar salir a pesar de que los equivocados somos nosotros, tienes que pagar tú de tu bolsillo, aparte de todas las costas que ella misma explica en el documental diciendo que fueron muchísimas, 8.000 euros, que son muchos euros, para poder salir en libertad. Y es en este momento, amigas y amigos míos, cuando aparece una persona que ya conocemos muy bien en este canal. Y ese es el letrado Marcos García Montes, a.k.a. el Bigotitos, el abogado que también formó parte de la defensa de Daniel Sancho. Esta persona forma parte entonces de la defensa de Alicia Hornos, de la familia Hornos Baninkoff, Baninkoff Hornos, porque claro, ella está súper en desacuerdo en este momento de que Dolores Vázquez haya salido en libertad, bueno, a esperas de un siguiente juicio. Y entonces es en este momento, amigas y amigos, cuando se comienza de nuevo una campaña de desprestigio brutal a Dolores Vázquez, o sea, la segunda ola de este odio hacia ella. Y es que sería la propia, ojo con esto, esto no está saliendo de mi boca, esto está saliendo del documental, ¿vale? Mucho cuidado con esto porque no me quiero meter en líos, y que sepáis que lo tenéis así tal cual os lo acabo de decir, o lo voy a decir ahora, en el documental. La propia Dolores dice que la campaña de desprestigio hacia ella estaba capitaneada por el, en este caso, archiconocido abogado Marcos García Montes. La imagen que hay de este abogado con la toga esa que se pone, que es que yo no sé qué hace con esto. De verdad, hay que llevar una... Es que no hay que llevar una toga, ¿no? En los juicios. Bueno, pues él la lleva con su bigote y la toga. Al lado, Alicia Hornos. Ojo, en este momento, la gente que conocemos este caso sabemos que ella estaba equivocada, pero es que ella también era una víctima. Es injusto lo que estaba haciendo con Dolores.
por supuesto, pero es que Alicia estaba siendo una víctima de todas esas personas, todos esos policías, toda la justicia que ya le estuvo envenenando la cabeza diciendo que la única culpable aquí era Dolores Vázquez. Y ya cuando se encuentra el verdadero culpable seguía siendo Dolores Vázquez, pero yo no me voy a adelantar a esto. Es más, en el propio documental del cual os estoy haciendo referencia todo el rato, sería el propio abogado Marcos García Montes quien ahora dice en aquel momento que este documental es de 2021, que sigue pendiente un juicio de Dolores Vázquez para que se sepa si ella es culpable o no. Quédate con esto, amiga, quédate con esto porque es muy importante. O sea, este señor, después de todo lo que ha sucedido, sigue pensando que Dolores debe de ser juzgada. Y tú me estarás preguntando, bueno, Marta, pero es que se dijo que el juicio se iba a aplazar, o sea, que se anula el primero, pero que se va a celebrar un segundo. Y sí, se pone incluso hasta fecha, pero ¿sabes qué pasa? Que se tiene que anular. ¿Por qué? Porque hay una segunda víctima. Le has destrozado la vida completamente a una persona, dejando en libertad al verdadero culpable. Y es que para hablarte de este segundo caso nos tenemos que ir al 14 de agosto de 2003 en nuevamente el mismo contexto. Si recordamos, el caso de Rocío Baninkoff era en las fiestas. No fue en las fiestas, pero ella se iba a ir a las fiestas de Fuengirola. En este caso eran las fiestas de Virgen de Fuensanta en Coín, Málaga. Y la víctima, tristemente, y segunda protagonista de este caso es Sonia Caravantes Guzmán, quien se había marchado a esa fiesta con varios amigos y le iban a traer a casa. Esto es lo peor, ¿eh? O sea, este caso es muy fuerte. Resulta que Sonia Caravantes Guzmán nació en Suiza y estuvo unos años residiendo allí, bastante pequeña, pero de vez en cuando iba a Coín, que es donde eran sus padres, que se fueron justamente a Suiza, pues para prosperar. Sin embargo, ella tenía muchas ganas de volver a Coín porque le hacía feliz vivir allí, así que se fueron, cuando ella fue un poquito más mayor, de vuelta a una urbanización llamada Félix Rodríguez de la Fuente, junto a su familia. Ella era la menor de 3 hermanos y estaba cursando cuarto de educación secundaria obligatoria, y sus padres eran José María Caravantes y su madre Encarnación Guzmán. Como te digo, Sonia fue a estas fiestas y 2 amigos suyos le acompañaron hasta 200 metros de la puerta de su casa. O sea, es como que ellos vieron que ella ya estaba encaminada a ir a su casa cuando decidieron, o ella misma, lo típico que dices, bueno, ya da igual, iros. Fuerte esto, ¿eh? La cosa es que Encarnación se dio cuenta de la misma forma que el caso de Rocío. O sea, fue a la mañana siguiente cuando pues ella tenía que haber vuelto. Se supone que si sales de fiesta, ¿a qué hora vuelves? 5 o 6 de la mañana como tarde, ya era por la mañana y no se sabía nada de Sonia. ¿Qué pasa? Que la madre se pone muy nerviosa, Encarnación se pone muy nerviosa y decide llamar a los amigos con los que estuvo Sonia aquella noche. Aquí viene cuando la madre se pone más nerviosa todavía, cuando estos amigos le dicen, no, si es que dejamos a tu hija a 200 metros de tu casa, algo pasa. Encarnación sale de la casa aterrorizada, a ver si la puede encontrar, a ver qué le ha pasado, lo mismo que el caso anterior, a ver si se ha desmayado, no sé, 1000 cosas antes de pensar que alguien se la ha llevado, ¿no? Y que encuentra prácticamente la puerta de casa, una de las sandalias de su hija, el bolso de su hija, y al final de la calle encontraría el otro zapato, un mechón de pelo que parecía de su hija y un trozo de plástico rojo que pertenecía a uno de los faros de un coche, pero que no parecía que fuera ningún coche que estaba aparcado en esa parte. De nuevo llaman a la policía de inmediato, la policía actúa rápido, pero otra vez los medios de comunicación se hacen eco. ¿Y qué pasa? Que todo el mundo tenemos el pensamiento en la cabeza de Rocío Baninkoff. O sea, es un caso que de primeras parece muy similar. Pero claro, aquí Dolores no podía haber hecho nada otra vez, ¿no? Las búsquedas de Sonia Caravantes fueron multitudinarias, todos los vecinos se congregaron para ayudar a los padres, a la policía, por supuesto, a la Guardia Civil a buscar a Sonia. Incluso se puso o se destinó como una especie de almacén para que la gente hiciera bocadillos para entregarlo a la gente que estaba buscando a Sonia, sobre todo pues eso, por los voluntarios básicamente. Los primeros sospechosos serían entonces feriantes, que al fin y al cabo un feriante pasa muchas horas en lugares donde suele
haber esplanadas solitarias cuando no se está celebrando la fiesta, gente que madruga mucho y que se acuesta tarde por las jornadas laborales, evidentemente que implica una feria, pero no había nada en contra de ellos. Vecinos de la zona dijeron haber visto un coche por la noche rondando algunas veces, pero no se tenía nada. Se investigó a uno de los ex de Sonia, pero tampoco se encontró nada. Lo único que tenían entonces de lo que tirar, porque no se encontraba a Sonia en ningún lado y aparte, o sea, como que cubrieron un montón de terreno buscando a la chica, fue el hecho de que había un coche que tenía el faro roto. Bueno, una piecita del faro roto. Se debía de encontrar ese coche, así que preguntaron por diferentes sitios en plan mecánicos y tal, pero no se encontraba nada. Lamentablemente sería entonces el 19 de agosto de 2003 que una patrulla encontró realmente en una zona donde había piedras, un mal olor. Era una zona además que ya se había cubierto por los voluntarios y por la gente que estuvo patrullando la zona. Estaba en el término municipal de Monda, a unos 5 kilómetros de Coín, pues unas piedras de gran tamaño donde debajo estaba el cuerpo de Sonia Caravantes. Sonia Caravantes recibió varios golpes en la cabeza que la hicieron sangrar, pero ella perdió la vida porque fue con su propia camiseta que apretaron aquí y básicamente la asfixiaron. Sonia se defendió con uñas y dientes de su atacante porque tenía varias uñas rotas y además tenía mucho material genético debajo de estas que sería fundamental para atrapar al culpable. Encarnación y su marido José María estaban absolutamente destrozados, así como sus otros hijos y toda la familia. Ese hallazgo era terrible y todavía pues pensar eso, ¿no? Que le habían dejado la puerta de casa, un sitio que parecía ser seguro, o sea, es que siempre es eso, siempre es ese dolor de por qué a mi hija le tuvo que pasar algo así. Lo fuerte es que como este caso tenía tantísimas similitudes, mucha gente, también la policía, comenzó, como te he contado, a relacionar los dos casos. Y es entonces cuando se hace una prueba de ADN, porque es que estamos hablando también de Málaga, se hace una prueba de ADN usando el ADN encontrado en el cigarro Royal Crown que se encontró en el descampado donde estaba la sangre de Rocío Baninkoff con el ADN encontrado debajo de las uñas de Sonia Caravantes. Y efectivamente hubo una coincidencia. Y es en este momento cuando se sabe en todos los medios de comunicación que se va a suspender el siguiente juicio que se iba a celebrar en 2003, en este año, contra Dolores Vázquez, que se iba a volver a repetir con jurado popular y todo esto. Es aquí cuando yo creo que por parte de la UCO, por parte de todos los estamentos que formaron parte y culpabilizaron a esta mujer y la llevaron a la cárcel, se dieron cuenta que la habían cagado muchísimo. No solo, repito, como antes, meter a una persona inocente en la cárcel, sino también que otra persona haya perdido la vida. Que sepáis que por parte del Estado jamás hubo una disculpa pública. Ya no solamente esa disculpa pública a Dolores Vázquez, sino también a la familia de Sonia Caravantes. Básicamente, para ellos, al menos es lo que han demostrado, fue un triunfo decir, bueno, este es un daño colateral, tenemos una víctima, pero tenemos a una persona en la cárcel que ahora os voy a contar. O sea, nunca se ha entonado el mea culpa por parte del gobierno. Jamás. Nunca. ¿Cómo logran encontrar con la persona que lo hizo todo? Bueno, pues resulta que tras que se supiera que Sonia Caravantes le habían quitado la vida, Cecilia Pantoja, una mujer que recientemente, hacía un tiempo, había dejado a su expareja, un hombre llamado Anthony Alexander King, con la que tenía una hija en común y con la que se veía en varias ocasiones, comienza a sospechar que puede parecer muy sospechosa, o ella cree que parece muy sospechosa por las fechas básicamente, ¿no? Desaparece una muchacha y llega a él lleno de sangre y dice que ha tenido un accidente. Y esto pasa en varias ocasiones. Sobre todo con el caso de Sonia Caravantes, él llegó con arañazos, hematomas en la cara, en los brazos. La pareja actual de esta mujer, de Cecilia Pantoja, porque habían rehecho su vida, o sea, ellos fueron pareja, Anthony Alexander King y Cecilia Pantoja fueron pareja, ¿no? Pero tenían una hija en común, ella rehace su vida y la nueva pareja de Cecilia también se da cuenta de estos arañazos e incluso cortes. Y aparte, también solía darse cuenta de que cuando aparecían muchachas que denunciaban pues agresiones de esta índole, o incluso las dos ocasiones, o sea, los dos momentos, cuando sucedió lo de Rocío y también cuando sucedía ahora lo de Sonia, al
Alexander King desaparecía y regresaba a casa en un estado como de euforia. Cecilia Pantoja habló en más de una ocasión con la policía diciendo: esto me parece raro, pero no fue hasta el 12 de septiembre de 2003 que dijo a la policía seriamente: oye, mira, creo que mi expareja puede ser la persona que ha acabado con la vida de Sonia Caravantes. Sería en este momento cuando la policía ya comienza a hacerle caso de verdad y le pedirían una muestra a ella misma, una prueba de una ropa interior que tenía ella de su expareja en casa. Se la daría a la policía, la cotejarían con el ADN que tenían y efectivamente Tony Alexander King era el hombre que estaban buscando desde el principio, desde 1999. ¿Quién es esta persona? ¿Quién es Tony Alexander King? Bueno, pues él no nació con ese nombre, nació con el nombre de Tony Alexander Bromwich en Londres. En 1996 comenzó una relación con esta mujer, con Cecilia Pantoja. Los dos estaban en Londres, ella era recepcionista, lo que pasa es que se quedó embarazada y decidieron irse pues para la Costa del Sol porque pues sabía que ahí había muchos compatriotas y que no le resultaría difícil encontrar trabajo. Para 1997 la pareja ya se mudó pues a la Costa del Sol. Fueron padres, pero en 1999 pues ya prácticamente estaban separados. Ese es el año en el que acaban con la vida de Rocío. Posteriormente, Tony King, que es así como se le denomina siempre en todas partes, comienza una relación con Mariluz Gallego, una conserje de la escuela Alaurín del Grande en Málaga. Se mudó con ella tenía varios hijos y él estaba trabajando en un bar llamado The Bowles Arms y era camarero, portero y cocinero, o sea, trabajaba un poco de todo. Esta otra mujer, Mariluz, también se dio cuenta de que pasaba cosas raras con este hombre. Llevaba muy poco tiempo saliendo con ella. Lo fuerte de esto es que en 1986, cuando Tony tenía 16 años y vivía en Londres, fue condenado a 10 años de prisión por sobrepasarse con mujeres en este caso. En 1991 volvió a ser encarcelado por un robo a mano armada. En 1996 salió de prisión y, al parecer, a los delincuentes que hacen este tipo de cosas en Inglaterra se les daba la oportunidad de cambiar su nombre para que puedan iniciar su nueva vida y cambió el nombre por el de Tony Alexander King, que es por el que se le conoce a día de hoy. A este hombre se le puso el título del estrangulador de Holloway. O sea, esta persona se dedicaba a sobrepasarse con mujeres, a apretarles aquí hasta dejarlas sin conocimiento y sobrepasarse con ellas. Sin embargo, no había acabado con la vida de ninguna hasta el momento, hasta que llegó Rocío Baninkoff. Pero es que ahora viene cuando nos enfadamos todos, ¿eh? En 1998, la policía de Surrey, investigando una supuesta sobrepasamiento, voy a decir, en 1997 descubrió que King se había trasladado a España. Se proporcionó por parte de la Interpol su dirección en España junto a sus huellas dactilares e información sobre sus antecedentes penales, añadiendo que representaba una seria amenaza para las mujeres. La Interpol transmitió esta información a la policía española, que localizó a Alexander King en su dirección proporcionada en 1999. Entonces, la policía, o sea, en este caso la Interpol, le dio a la policía de España las huellas dactilares de esta persona, su dirección y todo, y la policía decidió que todo esto no se iba a incluir en el fichero electrónico, como le quieras llamar, porque se le citó una primera vez a este señor. Sin embargo, pues este señor, Tony Alexander King, no se presentó y pues si se hubiera hecho las cosas, enseguida, ya de primeras, se hubiera cotejado con las huellas encontradas en las bolsas de basura que estaban puestas con el celo también puesto, que según ellos esto quería decir que es una persona muy metódica, entonces culpabilizaron a Dolores Vázquez, pero había unas huellas que no le pertenecían a ella, a Dolores, sino que esas huellas pertenecían a Tony King. Aparte de esto, Tony King era propietario de un Mazda que tenía roto el faro.
fumaba Royal Crown y su perfil encajaba perfectamente en los dos casos. Tony King entonces fue detenido el 18 de septiembre de 2003 en Alhaurín el Grande, en Málaga, acusado de haber acabado con estas dos chicas, con Sonia Caravantes y Rocío Baninkoff. Y lo confesó todo, o sea, lo confesó absolutamente todo y dio detalles que solamente él podía saber. Evidentemente, esta confesión más las pruebas encontradas dejaban claro que fue él y que Dolores Vázquez nunca fue. Ahora bien, en el caso de Rocío Baninkoff, se ha dicho que puede ser que él tuviera ayuda. Y se habla de otra persona, quien es Graham, ¿vale? Que esta persona se supone que es un compatriota suyo que le podía haber ayudado y tal y cual, ¿de acuerdo? Pero todas y cada una de las pruebas apuntan, bueno, no es que apunten, es que él fue culpable, es que hay una sentencia en firme, o sea, está claro que fue él. Todas las pruebas apuntan a él y ninguna prueba apunta a Dolores Vázquez. Sin embargo, se hizo dos juicios, ¿de acuerdo? El primero fue en 2003 y otro se hizo en 2005, porque uno iba a ser por el caso de Sonia Caravantes y el otro en el caso de Rocío Baninkoff. Bien, en este segundo juicio, o sea, se retractó de todo lo que había dicho en un principio, que él había confesado, y dijo que todo esto había sido culpa de Dolores Vázquez y de su compañero Robert Graham, y que ellos dos juntos fueron quienes acabaron con la vida de Rocío Baninkoff. Durante este juicio, él gritó que no era culpable, diciendo que no he hecho nada. La conducta en la sala fue desafiante todo el rato. Intentó desvincularse, como ya os he estado diciendo, del delito y negó pruebas contundentes que tenían de él. Sin embargo, en estos dos juicios fue declarado culpable 2 veces. En el primero, en el juicio por Sonia Caravantes, fue condenado a 36 años de prisión y se le impuso 7 años adicionales por sobrepasarse, y en el 2005, cuando se celebró el siguiente juicio, que este es el de Rocío Baninkoff, se le condenó a 19 años de prisión, sumando un total de 62 años de prisión y cumpliéndolo en la prisión Herrera de la Mancha en Ciudad Real. Pero una cosa muy importante que debéis de saber es que cuando ya se deja claro que Dolores Vázquez no es culpable, Alicia Hornostegui RQR acaba diciendo en un momento en el documental que Alexander King, o Tony King, está metido en la cárcel pero con una condena injusta, porque tendría que estar en la cárcel pero cumpliendo la pena por cómplice, no por autor. Esto lo dice la madre, ¿de acuerdo? Hay un programa, que creo que es el de Ana Rosa, donde ella va a hablar, explica que un día, en 2005, en agosto de 2005, ella se encuentra en la puerta de su casa una bolsa con unas braguitas de su hija que tienen ADN, que se cree que es braguitas de regla, y colillas de que el ADN es de Dolores Vázquez. Esto ella lo lleva a la policía, se encuentran estos ADNs, pero la policía, la justicia desestima esta prueba porque claramente es una forma de volver a inculpar otra vez a Dolores Vázquez. Es en plan, coges un elemento, coges otro elemento, lo juntas y lo plantas delante de su casa. ¿Quién pudo haber hecho esto? ¿Quién pudo haber hecho esto en 2005? Cuando ya se dice que ella no fue y cuando ya se había demostrado todas estas cosas. No lo sé. Pero es que es fuerte el programa de televisión. Le están diciendo todo el rato, no ha sido ella, no ha sido Dolores Vázquez. Ya está, basta, por favor, no sigas por ahí. Vuelve a sacar de nuevo esta prueba. Es más, en el juicio que yo te acabo de contar, en el juicio de Tony King, por lo que había hecho sobre todo era el siguiente juicio, el juicio de 2005, que ya fue para juzgar el caso de Rocío Baninkoff, la madre, Alicia Hornos, sacó esta prueba. Fue al estrado y habló de esta prueba. Y fue entonces cuando los abogados tuvieron que decir, lo sentimos, pero esta prueba no la puedes utilizar porque ha sido desestimada, porque es una prueba falsa, es una prueba modificada. No sabemos quién ha cogido una bolsa, quién ha metido una bragueta de tu hija y quién ha metido colillas de Dolores Vázquez para representar no lo sé el qué, o para volver a inculpar de una forma un poco burda a Dolores Vázquez, pero esta prueba no se puede utilizar.
Así que hasta aquí el caso, el doble caso de Sonia Caravantes y de Rocío Baninkoff. Quiero aclarar varias cosas de este caso, y es que una de las cosas más dolorosas es que el caso de Sonia Caravantes apenas se habla de él. Es que no se habla de él, es que no hay tantos detalles de este caso. ¿Por qué? Porque no interesa. Porque hablar de este caso implica reconocer que un grupo de... Bueno, que una sociedad, que la policía, que la UCO, que la justicia le dio la espalda a una mujer y que quiso meterla en un molde que era perfecto para ellos para cerrar un caso, sin darse cuenta que destinando tanta energía, tiempo y esfuerzo en culpar a una persona que no era culpable, estaban dejando libre a una persona que volvió a acabar con la vida de otra muchacha. Este caso, como os decía al principio, ha vuelto a salir a la luz porque se le ha hecho un homenaje a Dolores Vázquez, quien está viviendo en su tierra, en Betanzos, pero ella se fue durante una temporada a Inglaterra porque ahí no la conocían, porque la juzgaban a cada momento, porque todo el mundo creímos esa narrativa de que ella era la culpable y no había nada más, porque cuando ya se supo que fue Tony Alexander King, nos seguíamos creyendo que ellos dos, que lo habían hecho conjuntamente, que eran cómplices, a pesar de que no se conocían. Y a Dolores jamás se le ha compensado por todas las mentiras dadas. Nunca. Al parecer, sí que te deben de compensar si tú has entrado en la cárcel siendo inocente. Pero solo si el delito se ha cometido. Y en este caso se le metió a la cárcel, ella no lo cometió, pero el delito sí que se ha cometido, entonces no le van a pagar. No le han pagado después de todo este tiempo todo eso, y ella cuenta en el documental el dinero que cuesta los abogados, los procuradores, los viajes de la familia, los regímenes. Ella tuvo que vender su casa para pagarlo absolutamente todo. Ella no quería vender su casa, pero la tuvo que vender por la mitad de la mitad de la mitad de lo que costaba para poder pagarse todas estas cosas. No guardo rencor a nadie, amargarse uno por dentro. Yo siempre iré hacia adelante. Por otro lado, dejar absolutamente claro que creo que Rocío Hornos es una víctima más, una víctima de todo este sistema de la policía y la justicia que le hicieron creer una y otra vez que Dolores Vázquez era la culpable. Ese sentimiento pues no se lo va a quitar de encima, a pesar de todo, sigue pensándolo, y pues es absolutamente demoledor, honestamente, porque no deja de ser ella la madre de una víctima que le quitaron la vida tan joven de una forma terrible. Bueno, creo que no hay ninguna forma buena de que te quiten la vida, ¿no? Obviamente, pero bueno, a veces hablo por hablar. En fin, chicos, hasta aquí el caso. Espero haberme explicado bien. Recordar que no hay vídeo el jueves, chicos, perdonadme, es imposible, ¿vale? Pero este vídeo dura mucho, en compensación. Nos vemos la semana que viene con vídeos que son muy interesantes, y ya sabéis que os como vuestra cara. Y yo hago esto porque os encanta.